Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de dos posgrados en analítica de negocios, dos nuevos posgrados para nuestra escuela de posgrados, para la universidad y de hecho nuevos posgrados para todo el sistema educativo del país. La universidad de hecho tiene una, digamos, larga tradición en intentar ofrecer nuevas alternativas de formación, tanto en grado como en pregrado. Y de hecho, quisiera resaltar una innovación de la Facultad de Ingeniería. Hace 2 años lanzaron un diploma de especialización en analítica de Big Data. Y espero que en estos minutos que voy a intentar contar la parte de lo que ha justificado nuestro lanzamiento, también explicar el porqué de estas dos propuestas complementarias de formación en el mundo de la analítica de negocios. Entonces, ¿por qué nosotros estamos planteando ahora estos dos posgrados? La escuela de posgrados siempre, en toda su historia y ahora obviamente también, lo que ha intentado con su propuesta académica ha sido aportar valor a los sistemas productivos del país. Y esto quiere decir aportar profesionales cada vez más formados, mejor formados para mejorar la competitividad en el fondo de todo el país. ¿Por qué entonces analítica? ¿Por qué ahora en 2019? Me gustaría plantearles desde la demanda en el mundo algunos datos. En la Harvard Business Review hace muy poquitos años decían, bueno, todas las profesiones vinculadas con analítica son y serán las más atractivas de este siglo. ¿Qué quiere decir más atractivas? Quiere decir mayor demanda laboral, de mayor crecimiento, más allá del interés específico que uno pueda tener por la temática. Y de hecho, el McKinsey Global Institute dice, para dentro de unos pocos años, posiblemente la demanda de puestos de trabajo solamente en Estados Unidos supere los 2 millones. Los 2 millones. Entonces, hagan la cuenta de esto, lo que significa, lo que puede significar por año en formación. Obviamente no van a ser 2 millones en Uruguay, pero podemos verlo en proyección. Y de hecho, la propia McKinsey entrenó el año pasado a más de 1000 traductores de analítica, más de 1000 traductores de datos. Que ahora vamos a ver un poquito qué significa esto del traductor de datos. Es decir, puede quizás hoy no ser que hoy la demanda haya explotado. Sin embargo, las previsiones es que efectivamente este tipo de profesionales van a ser cada vez más demandados. Ahora, ¿por qué creemos que esto puede llegar a ser así? Una forma de explicarlo, una forma de pensarlo, es que la transformación digital en sí mismo merecería toda una discusión, pero tomemos este concepto de la transformación digital, es una necesidad ya no para aquellas organizaciones que quieren ser líderes en sus sectores, sino hoy parece ser cada vez más una necesidad para mantenerse competitivos. En la medida que la tecnología es cada vez más accesible a cada vez más empresas, y esto quiere decir empresas de menor tamaño, menor capacidad de recursos financieros, el que una empresa o cualquier organización no se actualice, posiblemente lo que haga sea erosionar sus ganancias y, en el fondo, morir. Entonces ya no se trata de las pocas grandes empresas globales, sino cada vez más de una realidad de todos los sectores en todos los países. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir para las empresas, esto de la transformación digital, pensar en sus modelos de negocio integralmente, desde los segmentos, el cliente, los canales, las operaciones, la gestión de las personas, las finanzas. ¿Para qué? Para intentar tomar cada vez mejores decisiones de negocios. Y mejores decisiones de negocios en este contexto quiere decir tomar decisiones basadas cada vez más en más y en mejor información. Y entonces, si esto es cierto, si cada vez más empresas necesitan comprender cómo aprovechar el desarrollo de las tecnologías, esto es que hay cada vez más datos, cada vez datos más complejos, cada vez mejores tecnologías que nos puedan permitir aprovechar estos datos,
entonces tenemos que ser capaces de, en cada una de las organizaciones, aprovechar estas tendencias. Y eso entonces es lo que aparentemente estaría detrás de la mayor demanda de profesionales en analítica. Ahora, cuando hablamos de profesionales de analítica, hablamos de los proyectos de analítica, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que los desarrollos tecnológicos, todos lo sabemos, hay mucha tinta que corre diciendo, bueno, muchos puestos de trabajo, muchos perfiles, muchos trabajos, muchas profesiones que pueden quedar obsoletas, que van a desaparecer. Y es cierto. Lo que estamos planteando acá es una visión distinta, estos son posiblemente algunos de los trabajos del futuro. Es decir, estos son los trabajos que se van a demandar dentro de algunos años. Las tecnologías, por supuesto, que pueden pasar por arriba algunos puestos de trabajo, pero crean otros. Y posiblemente estos sean algunos de esos que más se van a demandar. Ahora, para bajar un poquito más a tierra que estamos hablando, el proyecto de analítica intenta, de vuelta en una presentación muy simplificada, vivir 4 fases. Y esto parte, estamos hablando de analítica de negocios, esto parte del negocio, parte de comprender cuál es la estrategia del negocio, el modelo de negocio, la situación competitiva, la realidad, las ventajas, las debilidades y cuáles son las oportunidades que estos desarrollos tecnológicos podrían llegar a ofrecer para esa estrategia. Entonces, parte siempre desde el negocio y se intenta traducir en una pregunta para el proceso de análisis. Y entonces sí pasamos a intentar identificar cuáles son los mejores modelos, los datos existentes, lo que habrá que crear, a dónde que tenemos que ir a buscar esos datos, para luego sí bajar cada vez más en la profundidad técnica del ingeniero, bueno, cómo es que los vamos a extraer, limpiar y transformar para que luego pasemos a la etapa efectivamente de análisis, de vuelta con los modelos que finalmente puedan dar alguna respuesta a aquella pregunta de negocios que nos habíamos hecho al inicio. Entonces, en este proceso de los proyectos de analítica, súper simplificado, encontramos básicamente 3 roles. Un primer rol, quizás el más claro, el más conocido, aunque no necesariamente con formación específica preexistente, es el ingeniero de datos. O podríamos decir ingeniero de Big Data, para ser un poquito más específico. Sí, bueno, creo que hoy, como conocemos lo que hace un ingeniero, puede ser bastante sencillo o intuitivo cuál es el rol de este profesional. Sin embargo, precisa de esa formación específica de lo que implican las tecnologías vinculadas con Big Data, ¿no?, a su formación previa. Tenemos al científico de datos, la ciencia de datos. La ciencia de datos está fuertemente vinculada con el modelaje estadístico, con la selección de los mejores modelos para la pregunta de negocio que teníamos. La selección de cuáles son los datos que necesitaríamos, tendríamos que ir a buscar. Y finalmente, tenemos el traductor de analítica o traductor de datos. Este rol, quizás posiblemente el menos conocido, es el que, entendemos nosotros, puede lograr extraer el mayor valor a los proyectos y a los procesos de analítica. ¿Por qué? Porque es el que va a hacer la traducción desde las necesidades de la estrategia a un proyecto de analítica específico. ¿Qué es lo que realmente la estrategia en este momento parece necesitar más? ¿Cuáles son los proyectos que tenemos que priorizar? ¿Para qué? Para que luego poder liderar el proyecto de analítica con el resto del equipo técnico, ¿no?, los ingenieros y los científicos de datos. Y luego que el proceso de analítica específica de los datos termina, es el que tiene que ser capaz de hacer eso, transformarlo en alternativas relevantes para la toma de decisiones de la dirección. ¿Okay? Traducirlo para la toma de decisiones de la dirección. Ese sería el rol del traductor de datos, sería el rol del traductor de analítica. Entonces, en nuestra propuesta, lo que intentamos es justamente enfocarnos en esos roles, en los roles mucho más fuertemente vinculados con los negocios que con los aspectos técnicos de los datos y de los modelos estadísticos. El diploma de especialización en particular tiene un fuerte componente como fundamento, como conjunto, cantidad de esfuerzo a lo largo del proceso en negocios. Quiere decir esto, comprensión de la estrategia, del modelo de negocio, de la realidad competitiva de las organizaciones. Cada una de sus piezas, cómo se articulan para
que esta organización sea más competitiva. Tiene un componente de comprensión de la tecnología vinculada a los datos, pero obviamente no se trata de ser un especialista. Tiene que saber lo suficiente para pedir, para ser un buen interlocutor con los especialistas de datos, los ingenieros de datos. Y también tiene un fuerte componente de modelos estadísticos, porque tiene que ser capaz de discutir y elaborar junto a los científicos de datos las alternativas y seleccionar cuáles son los mejores modelos para esa pregunta de negocios, para lo que el negocio necesita. Y en consecuencia, saber interpretar muy bien también los resultados del proceso analítico. Okay. Espero ser, en los pocos minutos que estoy intentando contarles, ser suficientemente claros de qué estamos hablando. El MBA en orientación analítica de negocios es otra cosa. Para empezar, es un MBA. Esto quiere decir, son 2 años de trabajo de formación en una carrera gerencial. El diploma de especialización en analítica de negocios está más orientado, con distintos perfiles naturalmente, pero hacia el líder del proyecto de analítica. Acá estamos hablando de una carrera gerencial, que puede ser eventualmente en distintos momentos de la vida de cada uno de los profesionales. ¿Sí? Y dentro de esa formación del MBA, el estudiante puede tomar hasta 8 electivas tomadas del mismo diploma de especialización en analítica de negocios, y entonces ser un gerente, bueno, para empezar ayornado, digamos, ¿no? Un gerente que conoce la temática, que sabe de qué estamos hablando y puede, desde los roles directivos, de los roles gerenciales, tomar mejores decisiones sobre los proyectos de analítica. ¿Okay? Pero esto no es una transformación exclusivamente de estos 2 programas, sino que es una transformación de toda la escuela, de hecho, de toda la facultad y de toda la universidad. Y entonces el resto de los programas de la escuela, de posgrados en particular, que es desde donde nos toca conversar, recursos humanos, marketing y finanzas, todos están incorporando conceptos, contenidos y electivas vinculadas con los procesos de analítica de negocios. Recapitulando entonces muy rápidamente, tenemos estos 2 programas fuertemente parados en analítica de negocios, esto quiere decir hacia la orientación del rol de negocios, el rol mirado desde la dirección que tienen que cumplir los proyectos de analítica, y justificado justamente por no solamente los desarrollos tecnológicos, sino los desarrollos de los sistemas competitivos, ¿no? De lo que parece estar pasando y es lo que vamos a conversar ahora en Uruguay y en el resto del mundo.